Glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante. Entre otras cosas, vamos a estar hablando sobre el celo. ¿Ha sido usted una persona celosa en algún momento de su vida? ¿Ha sentido celos por alguien, por algo? Yo creo que eso es algo que muchos seres humanos experimentamos en algún momento de nuestra vida. Algunas veces por inseguridades, otras veces por situaciones reales que nos motivan a sentir celos por alguien, y otras veces simplemente porque pensamos que otros son mejores que nosotros y que no debería ser así. En otras palabras, cada cual tiene su historia, ¿verdad que sí? Pero en estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por el don de la vida, gracias por tantas bendiciones, muchas de ellas que pasamos por desapercibido, pero que tú nos das por lo mucho que nos amas. Ayúdanos, oh Dios, a estar conscientes de que somos valiosos ante tus ojos, que cada uno de nosotros es una obra maestra, que no tiene repetición en absoluto. Somos únicos, somos especiales, somos auténticos, somos como nadie más, aunque a veces quisiéramos ser como otra persona, ¿verdad? Pero es que no nos damos cuenta del valor que hay en nosotros. Pero si bien es cierto que no nos damos cuenta muchas veces, Señor, de lo mucho que valemos, tú sí reconoces nuestro valor. Porque fuimos creados, Señor, en tu presencia, con tu vida, para que en ti tengamos vida y salvación eterna. Somos tus hijos, Señor. Nos has creado por amor, mi Dios. Y si un animal, una gata, por ejemplo, estaba yo viendo el otro día, Señor, cómo defendía a sus gatitos de un tigre, imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque sabía que ella tenía lo que necesitaba en sí para poder vencer al enemigo. ¿Cuál es tu enemigo en el día de hoy? Tu enemigo muchas veces es aquello que te hace sentir mal de ti mismo, aquello que te lastima, aquello que tú piensas, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Si yo soy buena gente, si yo no hago ningún daño, ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, yo te pido por este hijo tuyo, por esta hija tuya. Bendícelos, oh Dios, en abundancia y que ellos puedan ver dentro de sí el tesoro que tienen en su ser, Señor. La plenitud de bendiciones que por amor tú le has dado a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros no menospreciemos esas bendiciones, por el contrario, que podamos estar conscientes, Señor, que por lo mucho que tú nos amas, somos únicos, somos especiales. No hay duplicación en nosotros. Aún los que son gemelos son diferentes, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a darnos cuenta del valor que tenemos por lo mucho que significamos para ti, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, a ver el valor que hay en otras personas y glorificarte a ti, Señor, bendecirte a ti, alabarte a ti por las bendiciones que tú le has dado a las personas que nos rodean. Te pido, Señor, muy especialmente por las comunidades eclesiásticas. A veces hay tirantes entre miembros de las comunidades a consecuencia del celo. Ayúdanos, oh Dios, a apartar eso a un lado y poder amar con la misma intensidad con que tú les amas a cada uno de ellos. Entonces, mi Dios, nuestras comunidades serán diferentes, serán comunidades santas, Señor, y podremos de verdad forjar un mundo mejor, no solamente para esas comunidades, pero para el mundo entero. Les dejo un mandamiento nuevo, dice el Señor.
Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Porque tal vez no se ha estrenado todavía. Ámense los unos a los otros. Dejen los celos a un lado. Dejen las rencillas a un lado. Dejen las competencias a un lado. Y que cada cual pueda aportar, Señor, según las bendiciones que tú le has dado por amor. Para que juntos podamos hacer, no solamente en nuestras comunidades, pero de este mundo, un mundo mejor. Bendíceme, Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Quita, Señor, cualquier despecho que haya en sus vidas, en sus corazones. Ayúdanos, oh Dios, a entender que todos somos como piezas de un mismo rompecabezas y que todos necesitamos de todo, Señor. Y que aún las personas que supuestamente tienen menos pueden aportar más si realmente ponemos nuestra confianza en ti. Y estamos seguros, Señor, de que lo que tú nos has dado es para el bien de todos, comenzando con, sí, nuestras propias familias y aún nosotros mismos, Señor. Bendícenos, oh Dios, danos, oh Dios, la gracia de poder amar como tú amas, de poder perdonar como tú perdonas y de poder vivir una vida nueva según tu santa voluntad. A ti la gloria, Padre Santo, honor y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, damos gracias a Dios por todos ustedes que nos escriben pidiendo oración para que los apoyemos y para que podamos juntos seguir creciendo en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Quiero dar gracias a Dios por Rosa Hernández de México, que pide por tanta tristeza e enfermedades que hay en nuestras casas. Pues pedimos por ti, por tu familia también, y pedimos que estas enfermedades sean signos de lo mucho que necesitamos agarrarnos de Dios, ¿verdad? Porque a veces pensamos que con los médicos es suficiente, con el perdón de los médicos que hacen una labor excelente, muchos de ellos sí, son bendición de Dios, como dice la palabra de Dios, pero al mismo tiempo el médico por excelencia es en quien todo lo podemos y de quien debemos aferrarnos, pero de verdad es Jesús el Señor. Que el Señor les bendiga a ustedes y a todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo. A Cristo Jesús sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Doy gracias a Dios por Walter Herrera de Miami, Florida. Dios te siga dando fuerzas, dice él acerca de mi persona, en tu ministerio, Padre Pedro, para que sigas llevando la misericordia de Dios a todos. Que el Señor les bendiga en abundancia y muchísimas gracias a ti por tu buen deseo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia en abundancia también, hoy y siempre. Amén. Y Abelia de Honduras pide al Señor que cuide a sus hijos, esposo y a toda su familia. Que el Señor les bendiga a todos en abundancia y que sea el Señor, pues, la guía y el buen pastor que guíe a toda tu familia en el camino de la vida, que al fin y al cabo es el camino de la salvación, que al fin y al cabo es el camino de la victoria, que al fin y al cabo es el camino de la gloria de Dios. Juan Ponce de New Jersey pide por la paz del mundo y bien es cierto que necesitamos tener paz, necesitamos paz en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pero la paz comienza con uno mismo, ¿verdad? Si yo me convierto en agente de paz en el nombre del Señor Jesús, yo puedo dar paz a los demás y ellos, con el favor de Dios, siguiendo el ejemplo mío, el ejemplo nuestro, pueden comenzar a dar paz a otras personas y un día habrá paz en el mundo. Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la paz que da el mundo, mi paz es verdadera. ¿Cuál es la paz del Señor? Pues como se nota en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 20, 21. En medio de la tempestad estaba Jesús. Y como Jesús estaba en medio de aquellos que estaban experimentando tempestad, pues hubo paz, hubo paz. Donde está Jesús hay paz. Cuando invocamos el nombre de Jesús, hay paz. Mabel de Argentina dice, quiero seguir sus publicaciones en redes. Me gustaría que me hacen mucho bien, dice ella. Hace mucho que lo veo en televisión. Pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga, mi hija. A ti y a ustedes, queridos, también muchas bendiciones para todos. Recordamos que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor son los siguientes.
Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor vayan a facebook.com/ppedronúñez. Facebook.com/ppedronúñez. Estamos también en Twitter, en X, la antigua Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Pues ahora también estamos en TikTok. Para comunicarse con nosotros vía ese medio, por favor, vayan a @el Padre Pedro Núñez, @el Padre Pedro Núñez. Por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de los medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, como dijimos anteriormente, pues sobre los celos. Y dicen por ahí que los celos son malos consejeros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llevan no solamente a destruir a otras personas, pero también a destruirnos a nosotros mismos. De acuerdo con el Buró de Censo de Estados Unidos, tomado hace unos 8 años más o menos, el 90% de las personas en todo el país han celado por lo menos una vez. Y esos celos han sido destructivos. No estoy hablando de celos que edifican, sino que celos que destruyen. ¿Cuántas parejas no se han destruido a consecuencia de celos? ¿Cuántas familias no se han destruido, se han lastimado, se han herido a consecuencia de celos? ¿Cuántas comunidades de iglesia no se han destruido, por lo menos ministerios se han destruido a consecuencia del celo? ¿Qué ocasiona el celo? Usualmente puede ser una de dos cosas. Una es algo que motiva y da razón para celar, por ejemplo, infidelidad de uno de los dos cónyuges, y la otra persona pues se da cuenta que eso está pasando y siente celos y trata de enmendar la situación, pero a veces es muy difícil y ese celo pues se hace tan agudo que lo lleva al matrimonio, a la destrucción. Hay celos, por otra parte, que son infundados. Por ejemplo, el que tú te sientas mejor que yo, si te sientas que tienes más capacidad que yo, intelectual, física, etc. Y yo miro y veo que tienes cosas que yo no tengo y que yo quisiera tener. Y me pregunto, ¿y por qué tú tienes y yo no tengo? Eso pasa muy a menudo, ¿no es cierto? Como consecuencia de eso, vienen los chismes, vienen las zancadillas, vienen las palabras maldichas y sí, viene también pues el deseo de vengarse, de destruir, de aniquilar a esa persona en alguna forma. Que esa persona se sienta rebajada ante mi presencia. Es como el caso de los cangrejos, ¿no es cierto? Que están en un balde. Tratan todos de subir y el que sube, pues el otro lo empuja hacia abajo con el propósito de él poder subir primero. Así nos pasa muchas veces. Pero estemos conscientes, hermanas y hermanos, que eso no es de Dios. De nuevo, como dijimos al principio, la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros. El celo usualmente no conduce a nada bueno. Si tienes celo en relación a tu pareja, por ejemplo, siéntate a hablar con ella, siéntate a hablar con él y pregúntale, ¿es esto cierto lo que yo estoy sintiendo, sí o no? Y si te dice no es cierto, entonces vamos a buscar el remedio de este problema. Porque tiene que haber una razón para que yo me sienta como me siento. Si yo realmente quiero preservar el matrimonio, voy a buscar los medios para que el celo que hay en mí deje de ser. Entonces, trabajar los dos juntos para que ese celo desaparezca, para que esa situación de inseguridad deje de ser en mí o en ti. Porque no solamente va a afectar a la pareja en sí, pero también va a afectar a los hijos y quién sabe cuántas personas más. Los celos son malos consejeros, hermanos. La palabra de Dios nos habla de una persona que optó por poner su confianza en Dios y darse cuenta de que lo que él tenía era importante, pero que lo que los demás tenían también era de suma importancia. Y en vez de celar lo que los otros tenían, él daba gracias a Dios por lo poquito que él tenía.
Esto se encuentra, y a mí me fascina este pasaje, en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Nos habla acerca de un profeta que tomó la decisión de dar gracias a Dios cuando no habían reses en su establo, cuando la cosecha ya no funcionaba, estaba todo muerto, cuando prácticamente no tenía nada. Y veía que otras personas a su alrededor, otros campesinos alrededor, sí tenían. Y en vez de encararse contra Dios, porque ellos sí tienen y yo no tengo, comenzó a dar gracias a Dios. Y decía, aunque falte lo que falte en mis establos, aunque me quede sin nada, yo te glorificaré y te bendeciré, Señor, porque lo que tú me has dado es más que suficiente para ser feliz. ¡Qué tremendo! Lo que tú me has dado, Señor, es más que suficiente para yo ser feliz. La felicidad no está, hermanos, en tener cosas. La felicidad está en poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que lo que yo tengo, dejo de tener, es lo que yo necesito para poder caminar en victoria, para poder caminar en santidad, para poder caminar de la mano de Dios día a día, sabiendo que Él es mi Padre, que me ama, que te ama con amor eterno, al punto de dar a su único Hijo por amor a ti y por amor a mí en una cruz en el Calvario. Valemos la sangre de Dios, hermanos. Valemos la sangre de Dios. Qué bueno poder decir, he hecho a un lado todos mis celos, he hecho a un lado todas mis inseguridades, he hecho a un lado todas mis envidias, todo mi deseo de tener lo que el otro tiene. Y dame las gracias, Señor, para no solamente conformarme con lo que tengo, pero para alabarte y bendecirte con lo mucho o lo poco que tengo. Darte gracias por lo que tú me das, Señor. Y darte gracias por lo que tiene mi hermano, lo que tiene mi hermana, lo que tiene otras personas que tal vez yo no tenga. Si así hiciéramos, hermanos, definitivamente este mundo sería diferente, ¿no es cierto? Nuestras comunidades cristianas serían diferentes. Apoyaríamos a aquellos que supuestamente tienen más bendiciones que nosotros. Y por supuesto, Dios espera que trabajen más que nosotros, ¿verdad?, en la construcción del reino. Qué hermoso sería si los gobiernos dejaran de tener tantas envidias unos por otros y comenzaran a trabajar juntos por un mundo más pacífico, por un mundo más de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué hermoso sería si nos apoyáramos en vez de estar pues lastimándonos unos a otros como los cangrejos, fajándonos, ¿sí?, para poder subir nosotros. Qué hermoso sería si nuestras familias, comenzando con los hijos de ustedes, con las personas que vienen detrás de nosotros, vieran en nosotros el buen deseo de amar a los otros donde están, con más o menos que lo que tenemos nosotros, y dar gracias a Dios por ellos, por lo que tienen, pero también dar gracias a Dios por lo que tenemos nosotros. Los celos son malos consejeros, pero de la mano de Dios podemos cambiar esas actitudes y comenzar una vida nueva. ¿Verdad que sí? Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada de Samuel desde Phoenix, Arizona. Samuel, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo está? Bendecido en victoria, ¿cómo estás tú, mijo? Bien, bien, gracias a Dios, gusto saludarle. Bendito sea Dios, gracias. Padre, cuéntame. Yo le quería, primero que nada le quería mandar un gran saludo porque lo seguimos desde hace muchos años y es de mucha bendición escucharlo. Gracias, Samuel, gracias. Y bueno, Padre, es más que nada un consejo lo que yo busco. Sabe de que yo platicando con mi esposa siempre hay un poco de molestia porque
ella misma lo admite, que es muy chismosa. Y yo siempre le digo que no tenemos que estarnos metiendo en la vida de los demás y que eso pues es pecado, padre. Claro. Pero cuando traigo yo el tema a colación, como que le molesta demasiado que yo se lo diga. Y pues terminamos mal, pues, para no entrar más en detalle, pero pues a mí me gustaría tener un poquito de claridad en cómo me aconseja acercarme para tratar el tema con ella y cómo ayudarle a ella a que pues también pues se aleje del pecado como tal. No sé si haya citas bíblicas que me pudiera dar o algo que me pueda apoyar, padre. Le agradezco. Claro. Con todo gusto, Samuel, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu llamada y por tu pregunta. Ante todo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Es decir, con la misma vara que miras te van a medir a ti. Y dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, primero sácate la viga que tienes en tu ojo antes de sacarte la viga o sacar la viga que tienes en tu hermano. Vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios un momentito, ¿sí? Que creo que es importante. Evangelio según San Mateo, vamos al capítulo 7. Dice la palabra de Dios, no juzguen, eso es el versículo 1 en adelante, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque de la misma manera que ustedes juzgan, serán juzgados. Eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque si yo soy, ¿verdad?, una persona que hablo para lastimar al otro, me puede pasar lo mismo a mí. ¿Sí? Continúa el Señor diciendo, así serán juzgados, y la medida que ustedes usen para medir a los demás, serán ustedes medidos. ¿Qué pasa? Sacan la pelusa del ojo ajeno y no se dan cuenta del tronco que hay en el de ustedes. Y dicen a su hermano, déjame sacarte esa pelusa cuando tú tienes un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así podrás ayudar a tu hermano a sacar la pelusa que tiene en el suyo. Cuando juzgamos a otros, usualmente apuntamos con el dedo así, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que al mismo tiempo estamos apuntando con 3 dedos hacia nosotros. Porque todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Y realmente el único que puede juzgar, ¿quién es? Dios. ¿Sí? Él conoce el corazón tuyo y el mío, el de todos nosotros, porque hemos sido creados por Él. Y somos especiales para Él. ¿Y a qué nos invita Jesús? Lo dije anteriormente, a que nos amemos. Esto es un mandamiento nuevo, ámense. El juicio no es de Dios. ¿Por qué? Porque en el juicio, en el chisme no hay amor. En el decir cosas de otra persona, sin nosotros estar totalmente seguros, y aunque estemos seguros, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Entonces, lo que yo le diría a tu esposa, que es lo que realmente dice San Pablo, de una forma tal vez un poco diferente, pero es lo mismo, cuando no tienes nada bueno que decir, cállate, cierra el pico, no hables. ¿Por qué? Porque, de nuevo, con la misma medida con que tú midas a otros, serás tú medido. Si quieres hacer algo por otra persona, en vez de lastimarla, en vez de herirla con tus habladurías, trata de ayudarla a que sea mejor. Si tú ves algo en alguien, un familiar, una persona amiga o aún una persona que está lejos de ti, en vez de lastimarla con tus habladurías, haz todo lo posible por ayudarla en lo que tú puedas, haciéndole el bien, reconociendo que al fin y al cabo lo que hacemos por el más pequeño de sus hermanos, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40, lo hacemos por el mismo Señor Jesús. Que Dios te bendiga, Samuel. Muchísimas gracias. Dios te cuide. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Querido Padre Pedro, le saluda con cariño Yesril desde Panamá. Gracias por su programa, que sigo por Spotify, aunque a la distancia lo siento cercano y lo considero mi guía en este camino hacia Dios. Permítame contarle un poco de mí.
Fui bautizada en la Iglesia Católica, sin embargo crecí en la fe evangélica junto a mis 4 hermanos. Con el tiempo, algunas diferencias en ciertas prácticas me hicieron reflexionar y mi corazón se sintió atraído por la historia y la riqueza espiritual de la Iglesia Católica. Mi deseo de conversión ha crecido y para mi bendición encontré su programa, que ha sido un faro de claridad en este proceso. Hoy, junto a mi esposo y mis 2 niños de 15 y 5 años, sentimos alegría y firmeza para iniciar este proceso de conversión. Padre Pedro, quisiera hacerle 2 consultas puntuales. ¿Qué libro nos recomienda como introducción a la fe católica para formarnos como familia en este proceso de conversión? Hemos sido dedicados, bautizados y de hecho nos casamos en la iglesia evangélica. ¿Esto interfiere en algo con los sacramentos que deseo empezar a realizar junto con mi familia? ¿Cuál es su opinión sobre la frase, si Dios te puso en una religión, debes ser fiel a esa religión? No he hallado en la Biblia algo que la respalde. Gracias por su tiempo, su guía y su servicio a Dios, con gratitud y la esperanza de poder conocerlo algún día en persona. Jess. Muchísimas gracias, qué interesante tu pregunta. Ante todo, pues te felicito por tu deseo de conocer, de amar, de unirte a la única iglesia fundada por Jesús. Y lo digo con toda humildad, pero al mismo tiempo es la verdad. Jesús no funda 20,000 iglesias, no funda 80,000 iglesias como hoy día en todo el mundo. Él funda una sola iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Le dice a Simón Barjona, porque Simón Barjona había dicho, tú eres el Hijo de Dios que vive. Cuando Jesús pregunta, ¿quién ustedes dicen que soy yo? Necesitaba Jesús saber que uno de ellos al menos supiera algo sobre quién era verdaderamente Jesús. ¿Y qué es lo que dice Simón Barjona? Dice, tú eres el Hijo de Dios que vive, tú eres el Mesías. Y eso pues, ¿quién se lo había enseñado a Simón Barjona? Nadie, solamente el Padre. Por eso el Señor Jesús dice, eso no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por lo tanto, yo te digo, tú eres Pedro, le cambia el nombre de Simón Barjona a Pedro. Y es por eso que todos los papas desde ese entonces prácticamente se cambian el nombre, como el presente, León XIV. Él no era León XIV anteriormente, sino que se lo cambia cuando él comienza ese nuevo apostolado, esa nueva misión que el mismo Dios le ha dado a través de los cardenales que lo eligieron. Entonces, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, mi iglesia una sola. Dios es uno solo y por lo tanto la verdad de Dios es una sola y por lo tanto la iglesia que Él establece para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres es la iglesia que Él funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué la iglesia es santa? No porque seamos santos nosotros, pero porque Jesús promete Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guiará hacia la verdad y la verdad nos hará libres. Y eso sucede el día de Pentecostés, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Recibieron poder de lo alto. ¿Y qué hicieron? Se fueron a predicar. Pedro, que era tal vez uno de los más introvertidos, tal vez, aunque muy temerario porque hacía cosas que los demás no hacían. Pero sin embargo se pone delante de una multitud de gente y empieza a predicar las grandezas del Señor. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Habían dicho algunos, no es que están borrachos. Y dicen, no, borrachos de licor, no, borrachos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús promete a la iglesia, que estaremos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? No solamente para conocer la verdad, pero para poderla aplicar en nuestra vida. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21? Padre, que todos sean uno. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Hasta ese punto Dios quiere la unidad, Dios no quiere la división. La palabra diablo significa el que divide. Y Dios lo que menos quiere es que sus hijos estén divididos. Entonces, ahí la oración de Jesús al Padre, cuando le dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Y después en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, cuando Jesús envía a sus discípulos a ir al mundo. Y les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos. ¿En qué forma? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con la fórmula trinitaria. ¿Por qué? Porque recibimos el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo
3 en 1, la Santísima Trinidad. ¿Para qué? Para que unidos en Cristo Jesús, en el amor de Cristo Jesús, podamos ir al mundo a hacer la diferencia en este mundo que por amor Dios nos ha dado. Yo te aconsejaría, porque tú necesito más información de la que me has dado, yo creo que no tienes ningún problema en absoluto para unirte a la iglesia fundada por Jesús, pero sí hay algunas cosas que debes de conversar con el sacerdote de la parroquia a la cual tú quieres pertenecer, para que toda la familia comience un proceso de formación teológica, bíblica, etc. Eso se llama RICA usualmente, RICA, y es un proceso de estudio, una forma muy amena, muy sencilla, y pues no tan larga, para que todos ustedes puedan conocer más, puedan hacer preguntas, puedan entender mejor la doctrina de la Iglesia Católica, así que es importante que lo hagan. De nuevo, vayan a ver al párroco que ustedes quieran unirse después a la comunidad que ustedes quieran pertenecer. Miren bien, escojan bien y ustedes decidan a qué comunidad quieran participar. Pero de nuevo, bienvenidos a la iglesia fundada por Jesús, que es la Iglesia Católica, que al fin y al cabo la palabra católica significa universal, y la única iglesia que está en todas partes del mundo entero es la iglesia fundada por Jesús hace más de 2000 años. Y continuará siendo faro de luz de la vida de Jesús hasta el final de los tiempos. Jesús lo dijo, las fuerzas del infierno jamás la podrán vencer. Bendito sea Dios. Gracias por tu escrito, gracias por tus preguntas, que Dios te bendiga y muchas felicidades para toda la familia. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor. Hola padre, espero que se encuentre bien y le felicito por su forma de enseñarnos cómo vivir la vida para ser buenos cristianos. ¿Me podría explicar el Salmo 32:5, donde dice, me confesaré a Yahvé de mis rebeldías? Ese texto me lo envió un hermano separado y me gustaría saber cómo responderle. Rodi. Muy interesante. Gracias, Ronnie. El Salmo que tú te refieres dice lo siguiente. Versículo 5. ¿Sí? Salmo 32, versículo 5. Te confesé mi pecado. ¿A quién le está hablando? A Dios. ¿Quién le está hablando? La persona que escribió este salmo. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, y tú me libraste de la duda. Esto puede ser un arma para aquellos que dicen, no hace falta confesarme con nadie, si al fin y al cabo me confieso con Dios y punto. Qué rico, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Jesús todavía no había venido. Quiere decir que Jesús todavía no había instituido el sacramento de la reconciliación. Pero ¿qué es lo que pasa en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23? Y vamos en estos momentos pues a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Estamos aquí. Evangelio según San Juan, si tienen su Biblia, por favor. Capítulo 20, versículos 21 al 23. Jesús había resucitado. Había salido de la tumba. Él lo había prometido, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y no se está refiriendo al templo de Jerusalén en el Monte Moría, se está refiriendo a su propio cuerpo. Jesús salió de su tumba para sacarte a ti y sacarlo a mí de nuestras tumbas también. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se presenta a sus discípulos que están a puertas cerradas por miedo a los judíos. Tenían miedo de que lo que le pasó a Jesús le pasara a ellos también. Y por eso están con miedo a puertas cerradas. Pero Jesús entra. Para Jesús no hay obstáculos. Jesús ha resucitado. La muerte ya no tiene poder sobre Jesús en absoluto. Jesús es el Rey de la vida. Jesús es el Dios de la victoria. Jesús es. Y cuando entra, dice la palabra de Dios, que lo primero que hace es decirle a ellos, paz. Paz. Ya dejen de estar mirando el suelo, de estar mirando sus situaciones difíciles, de estar teniendo miedo. Basta ya. Yo los he escogido a ustedes para que ustedes se levanten
y en el nombre mío vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo voy yo a escogerlos ustedes si ustedes no están listos para ir a evangelizar al mundo sabiendo que yo estaré con ustedes hasta el último suspiro de sus vidas y que estaré con la iglesia hasta los últimos tiempos? Dios no hace las cosas a medias. Todo lo que Dios hace, lo hace perfectamente bien y para bien nuestro, porque nos ama. Dice la Santa Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, que Dios es un Dios celoso, sí, pero un celo diferente al tuyo y al mío, que lo hacemos muchas veces por inseguridad o porque pensamos que la persona a quien celamos nos ha jugado un mal juego. Dios lo hace porque nos ama, porque no quiere nada que nosotros veamos con Satanás, porque Satanás destruye, hermanos. Satanás nos lleva al infierno, hermanos. Solo Jesús salva, solo Jesús da vida, solo Jesús levanta al que está caído y le da la posibilidad de un nuevo comienzo. Y por eso Jesús dice aquí, sabiendo que vamos a caer una y otra vez, ¿sí? Dice, dicho esto, ¿dicho qué cosa? Paz. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, amor puro de Dios. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, sus pecados serán perdonados. Y a quienes ustedes retengan, sus pecados serán retenidos. Ahí establece Jesús el fabuloso, maravilloso, poderoso sacramento de la reconciliación, que también se llama la confesión. Nunca una persona había escuchado de los labios de Dios cuando pedía perdón, yo te perdono. Nunca. Este salmo pide el perdón. Piensa que Dios lo ha perdonado, pero no tiene seguridad completa. Solo cuando Jesús establece el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento de la confesión, que podemos tener la certeza que somos perdonados. ¿Por qué? Porque el sacerdote que actúa in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo, tiene el poder de Dios, no poder propio, sino que el poder de Dios para decir, yo te perdono, yo te absuelvo, vete en paz. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 2, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla acerca de un hombre que era paralítico. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y ahí se forma el revuelo. ¿Quién es este para decir que Él puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. No es cierto. Es lo que están diciendo sobre todo los fariseos. Y Jesús dice que es más fácil decir, tus pecados te sean perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete en paz. Pues es más fácil decir, levántate, toma tu camilla y vete en paz, porque perdonar solamente Dios lo puede hacer. ¿Y qué hace el paralítico? Se levanta, hermanos. Se levanta de su inmundicia, se levanta de su suciedad, se levanta de su miseria, se levanta de una vida sin esperanza. Se levanta. ¿Por qué? Porque en el poder de Dios, y perdón la redundancia, todo lo podemos. En el poder de Dios, todo lo podemos. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús a través de este pasaje? Que Él tiene el poder. No solamente para sanarnos, para liberarnos, para darnos vida nueva, pero para que podamos experimentar la paz verdadera, que es la absolución de nuestros pecados y comenzar una vida nueva. Lo mismo hace con la pecadora, la adúltera, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 11. Todo el mundo quería tirar una piedra, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice Jesús? El que esté libre de pecado, ¿qué cosa? Que tire la primera piedra. Pues nadie pudo. Porque todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Y cuando todo el mundo se va y se queda Jesús con la mujer adúltera, ¿qué es lo que le dice Jesús? Mujer, nadie está condenado. Ella con la cabeza baja, no Señor, nadie. Y aquí viene lo maravilloso. Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete en paz. Qué hermoso poder escuchar esas palabras de Dios, de Jesús, a través del sacerdote que actúa no con su poder, no con su autoridad,
pero con el mismo poder de Dios. Yo tampoco te condeno. Vete en paz. Si más hermanos protestantes y evangélicos conocieran esa verdad, yo creo que todos vendrían a la Iglesia Católica, hermanos. Todos vendrían a la Iglesia Católica. Porque es la única iglesia fundada por Jesús para que a través de los sacramentos tengamos vida y salvación eterna. No pensar que la vamos a tener, no, la seguridad, porque escuchamos sus palabras a través de ese ministro que el Señor ha escogido para que podamos actuar en su nombre. Y ese ministro es el sacerdote. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, antes que nada le agradezco por su hermoso programa y doy gracias a Dios por bendecirlo con sus dones. Soy una religiosa acompañando a mi madre y he compartido con ella varios de sus programas. En alguno de ellos escuché que le preguntaron sobre el fuego del infierno. Disculpe mi atrevimiento, pero yo quería invitarlo a que leyera Un llamamiento al amor. Es la historia de la hermana coadjutora Josefa Menéndez, de quien se ha iniciado el proceso canónico para su beatificación. Fue española que vivió entre 1890 y 1923 en España y Francia. Murió en la congregación de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. A ella se le apareció el Sagrado Corazón y tuvo una vida muy escondida, semejante a la de Santa Faustina. Jesús le pide dar a conocer la misericordia de Dios y además que se ofrezca como víctima para salvar a muchas almas, en general consagradas. Una de las cosas que sufrió por permisión divina fue que los demonios la transportaban al infierno por varias horas y le hacen padecer las penas de ese horror. No creo que usted necesite aprender esto, pero está muy bien ilustrado para los que no tenemos mucho conocimiento. En varias ocasiones, Sor Josefa ve y escucha a seres refiriéndose a su autoridad Lucifer con intención de cumplir órdenes. ¿Será que los condenados una vez ahí se dedican a servir a Lucifer como sus colaboradores? ¿O serán simplemente los ángeles que ya pertenecen al infierno? Desde ya, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Hermana Filia. Hermana, muchísimas gracias. Es un verdadero orgullo para mí, es un verdadero gozo para mí el que usted me escriba. Del infierno realmente no sabemos mucho. Y la teología de la Iglesia Católica se limita a dejarnos saber que el infierno existe, que Satanás y los ángeles caídos están en el infierno, y que ese es el sitio, el lugar, el modo en que muchas personas que le dan la espalda a Dios, aunque Dios trate una y otra vez de que ellos vengan a Jesucristo y tengan de Jesús vida y salvación eterna, hay quienes optan por dar la espalda a Dios y al cielo no pueden ir, al purgatorio no pueden ir. Donde pueden ir entonces es al único lugar donde hay una agonía terrible, hermana, donde hay un dolor implacable, donde te quieres morir, no te puedes morir porque ya estás muerto. Ese es el infierno. ¿Y por qué tanto dolor? Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Pero el dolor es la total y completa ausencia de Dios en la vida del ser humano. Hoy día cuando estamos deprimidos tomamos una pastilla, ¿cierto? Tomamos un calmante, ¿no es así? Buscamos la manera de persuadirnos a nosotros mismos de que, pues, no está tan mala la cosa. Y tratamos de buscar la manera de salir de ese tipo de situación que nos encontramos muchas veces, que duele. Y que desafortunadamente muchas personas llegan a un momento en sus vidas que ya no aguantan más y se la quitan. El infierno es peor que todo eso. El saber que estás muerto y te quieres morir y ya no puedes morirte porque ya estás muerto. Y es para toda la eternidad, porque tú has optado de dar la espalda a Dios. Y Dios no te puede torcer el brazo porque ha puesto en tu corazón el poder escoger entre Dios y Satanás. Entre el camino de Dios, que es Jesucristo, y el camino del mundo, que es el camino del infierno. Muchas personas se preocupan, hermana,
y le tienen miedo a la muerte. Pero más que miedo a la muerte, que al fin y al cabo pues es un tránsito, es un paso de este mundo al mundo que nos espera si hemos pues vivido de la mano de Jesús, es el miedo a morir eternamente, en vida. Y eso como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero el morir eternamente en vida significa morir a mi propia felicidad, a mi propio deseo de llenar el vacío de mi corazón con algo que lo he tratado de llenar en este mundo y que lo que ha pasado es que cada vez me he hundido más y más en la corrupción, en la miseria, en la vida sin sentido que ofrece el pecado. ¿Qué sabemos de Satanás y cómo actúa Satanás? Pues la palabra de Dios nos habla. En el Evangelio según San Marcos, cuando aquel hombre en Gerasa estaba siendo atacado por demonios, ¿sí? Porque Satanás tiene una jerarquía y con esa jerarquía pues él hace daño. Y él busca la manera de apartarnos del camino estrecho, angosto, que es el camino de Jesús, pero es el camino que salva. ¿Por qué es estrecho y por qué es angosto? Porque tenemos que dejar de hacer muchas cosas que quisiéramos hacer, que nos da placer, para hacer la voluntad de Dios. El mismo chisme que estamos hablando anteriormente. Da placer degradar a la otra persona, echar abajo la reputación de la otra persona. Pero ¿qué pasa? Nos estamos hundiendo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos juzgando a alguien que es criatura de Dios y que solamente Dios tiene el poder de juzgar a esa persona. ¿Verdad? Dice aquí, cuando Jesús se presenta ante estos que están atacando a este hombre. ¿Cómo te llamas?, le pregunta. ¿Cómo te llamas? Jesús sí lo sabía, pero quería una especie de diálogo con el mal. Tengamos cuidado nosotros. Nunca dialogar con Satanás, nunca dialogar con el maligno. Porque si veo estas fotografías, no va a pasar nada malo. Porque si escucho estos tipos de música, no va a pasar nada malo. Ten cuidado. Porque si hago esto, si hago lo otro y me voy a sentir bien, no estoy haciendo nada malo. Y sí, hermano, ten mucho cuidado porque tú y yo bien sabemos qué cosas son las que no le agradan a Dios. Pero formamos toda clase de excusas en nuestra mente para hacerlas y pensar que estamos bien. Estamos bien, sí, pero bien mal. Ese le dice, me llamo multitud. Me llamo multitud porque somos muchos. ¿Cuántos son? ¿Quién sabe? El caso es que entraron, porque Jesús así lo ordenó, en una manada de cerdos y todos se tiraron del barranco para abajo. Como dejando saber que el mal siempre es vencido por el bien. Y el bien, en última instancia, es el mismo Dios, es el mismo Jesucristo. Bendito sea Dios. Madre, que Dios te bendiga, que bendiga a tu mami también, y gracias por tu sintonía. Gloria al Señor. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre. Reciba un cordial saludo. Me llamo Jonathan y soy de Costa Rica. Padre, ¿realmente existe la brujería? Sí, Señor. El mal existe, es cierto. El mal existe y como resultado, pues, existe la brujería. Existen las maldiciones, existen los sortilegios, existen toda esa clase de situaciones miserables que hay personas que usan para poder ganar poder. Pero ¿qué es lo que pasa como consecuencia? Todo lo que es brujería, santería, ocultismo, lectura del horóscopo, en fin, todas esas cosas nos llevan a la perdición. Lectura de la Ouija, todo eso es del demonio, de Satanás. ¿Por qué? Porque dejamos de poner nuestra confianza en Jesucristo y comenzamos a poner nuestra confianza en cosas que nos prometen poder,
y al fin y al cabo nos destruyen. Sin embargo, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7. Vamos a ver un momentito qué es lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, dice lo siguiente. En el versículo 13 al 14, tenemos dos opciones, ¿verdad? Dos caminos. Como dije anteriormente, el camino estrecho, que es el camino de Dios, y el camino ancho, que es el camino del mundo. El camino estrecho, pues, tenemos que, pues, estar conscientes de que no vamos a hacer siempre lo que queremos hacer. En el camino estrecho yo tengo que buscar la forma de reconciliarme con esa persona que me ha herido. El camino estrecho significa que yo voy a optar por perdonar y de corazón a esa persona que me ha lastimado. El camino estrecho significa que ya no voy a ir a esos lugares que yo iba antes, que me apartaban de Dios. El camino estrecho significa que ya voy a dejar de hacer las cosas como el mundo me dice que puedo hacer. Acostarme con fulano, acostarme con mengano, o con mengana, no sé. Y al fin y al cabo, pues todo el mundo lo hace, así que lo voy a hacer yo también. No, un momentito. ¿Eres tú mundano o eres tú cristiano? ¿Cuál de los dos? Y tenemos que escoger, ¿verdad? Entonces, el Señor nos pide que nos apretemos nuestro cinturón y que comencemos a vivir según su santa voluntad. ¿Por qué? Porque la vida pasa y se termina el espectáculo, hermanos. Y cuando lleguemos ante la presencia del justo juez, que le vamos a decir, ups, Señor, perdona, dame otra oportunidad. No, ya no hay más oportunidades. Pero qué bueno que podamos decir, Señor, con tu ayuda, con tu gracia, con tu poder, con tu fuerza, con la fuerza y presencia de tu Espíritu Santo, yo puedo vivir una vida de santidad. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere gente buena. Dios está harto de gente buena. Dios está cansado de gente buena. Yo voy a misa de vez en cuando tengo deseos. Yo oro de vez en cuando. Yo ayudo. No, un momentito. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 40. Perdón, capítulo 6, versículo 40. Estamos llamados a ser como Jesús, a hacer extensiones de Jesús, a vivir de tal manera que cuando te vean a ti, me vean a mí, puedan ver un reflejo de la presencia de Jesús en nuestra vida. Estamos llamados, en otras palabras, a la santidad. Esa es nuestra vocación. Más importante que la vocación de médico, más importante que la vocación de sacerdote, más importante que la vocación de escritor, de maestro, es la vocación a la santidad. La palabra vocación significa, ¿qué significa la palabra vocación? Significa llamado. Dios te llama a ser como Él. Que cuando te ven a ti, me vean a mí, veo un reflejo de Cristo en nuestras vidas. Entonces tenemos opciones. Vivir de acuerdo al mundo y buscar los poderes del mundo, tratando de llenar vacío nuestro corazón, que al fin y al cabo lo que hace es destruirnos totalmente y destruir a otros también. O vivir de acuerdo a lo que nos pide Jesús. Difícil, sí, Jesús lo dice. El que quiera seguirme, que tome su cruz y venga en pos de mí. Nada fácil. Pero ¿sabes una cosa? No lo vas a hacer solo. Bendito sea Dios. No lo vas a hacer solo. Dios te dará la gracia para lo que tú no puedes hacer, Él lo haga en ti y por ti. Para que un día puedas ir delante del trono de gloria. Señor, misión cumplida. Aquí estoy. Dame ahora, Señor, la corona de los santos, la corona de la victoria, que es el cielo. Y para eso tenemos la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Juan? Que el que está dentro de ti y de mí es más fuerte que el que está afuera. El que está dentro de ti y de mí es más fuerte que el que está afuera. Y Efesios capítulo 6, versículo 12, pues lo mismo. ¿No es cierto? Yo estoy con ustedes siempre. En otras palabras. Y si creemos que Dios está con nosotros, hermanos, somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece. En Él tenemos poder, en Él tenemos victoria, en Él podemos ayudar a otros a dejar el camino de la perdición y comenzar el camino de la santidad. ¿Y cuántos no conocemos nosotros que se han dejado, buenos cristianos, se han dejado llevar por el mundo
Y al fin y al cabo, pues dicen, si eso todo el mundo lo hace, pues no hay problema, yo lo puedo hacer también. No. La única forma en que tú y yo vamos a cambiar el mundo en que vivimos es si tú y yo comenzamos a vivir a lo Cristo. No lo que el mundo ofrece o lo que el mundo dice que podemos hacer, sino que de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces la gente se va a fijar en ti y va a decir, yo quiero tener lo que esa persona tiene. ¿Por qué? Porque el que tiene a Dios en su corazón tiene gozo, tiene paz, sabe por qué camino está caminando, hacia dónde va. Hermanos, desafortunadamente el tiempo se acaba, pero que el Señor bendiga abundancia, los cubra con su santa presencia y los encamine en el camino de la victoria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.